Si estás en Córdoba, estás en Ciudad Universitaria. Vamos a hablar de otros temas, de otras investigaciones que se vienen realizando desde hace un tiempo, pero que bueno, también son novedosas, ¿no? Porque las diferentes áreas científicas van teniendo avances y van mostrando desarrollos en distintos capítulos que llegan a ser muy importantes, sobre todo a la luz de las aplicaciones que tienen. Para eso vamos a convocar al doctor Carlos Mías, el director del Servicio de Neuropsicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, buen día. ¿Cómo les va? Muy bien, con grandes intereses en hablar de los temas que tienen que ver con la neuropsicología, del cual, además de ser un experto, está desarrollando usted diferentes actividades, cursos, estudios, ¿no? Cuéntenos un poquito cómo está el tema en este momento en Córdoba y particularmente en la facultad. Sí, nosotros desarrollamos distintas actividades. Una actividad bastante importante que tenemos deriva del servicio de neuropsicología que tiene la Facultad de Psicología. Uh-huh. Allí lo que nosotros hacemos son evaluaciones neurocognitivas para personas mayores de 40 años. Una evaluación neurocognitiva consiste en tomar una serie de pruebas que ponen a prueba de modo más objetivo funciones como la atención, la concentración, distintas formas de memoria, los usos del lenguaje, la comprensión del espacio o la capacidad para organizar, para resistir interferencias, para poder sostener metas y objetivos. Todas estas son funciones muy dependientes del cerebro. Y en base a esto nosotros podemos determinar cuál es el estado cognitivo de una persona, si está normal en comparación a un grupo etario de características similares, como suele ser la edad y el nivel de instrucción, ¿no es cierto? Pero la finalidad de estas evaluaciones básicamente radica en detectar personas con deterioro que tienen un riesgo de evolución hacia un deterioro mayor, como puede ser algún tipo de demencia. Además, otra de las cosas que estamos haciendo es identificar en nuestra ciudad, en la provincia más puntualmente, cuáles son los factores de riesgo que pudieran estar asociados con la posibilidad de presentar un deterioro cognitivo temprano o bien de demencia. Factores de riesgo y factores protectores de la normalidad. Carlos, buen día. Juan Carlos Carranza te saluda. ¿Cómo andás, Carlos? Sí, hola, ¿cómo te va? Carlos, la pregunta es recurrente, digamos. ¿Tiene de alguna manera que ver la tecnología, esto de que distintos dispositivos electrónicos nos resuelven la vida cotidiana en cuanto a resolución de problemas, de cálculos? ¿Influye eso en las facultades cognitivas de las personas, Carlos? Mira, seguramente que influye. Los modos atencionales van cambiando culturalmente. Lo que sí no podemos prejuzgar a priori que esto es malo o es bueno, uh-huh, porque para las nuevas generaciones evidentemente vienen presentando estilos atencionales más simultáneos. Es decir, para darte una idea, la atención no es una, hay muchas formas de atención, ¿de acuerdo? Hay atenciones sostenidas, hay una atención dividida, hay una atención simultánea, y lo que nosotros vemos que van variando estas formas de atención y de concentración en base a estos dispositivos, porque una de las exigencias suele ser la atención simultánea, que va variando y que cuesta mantener el foco en un estímulo en particular, ¿no es cierto? Pero si uno se pone a ver las formas de aprendizaje de las nuevas generaciones, te estás refiriendo fundamentalmente a los jóvenes, ¿no es cierto? Ellos aprenden de otra manera, por eso es que está habiendo un conflicto con los sistemas tradicionales de enseñanza. Claro, eso iba. Estos sistemas tradicionales demandan de un niño sentado en un banco, por lo menos 45 minutos continuos, con una atención sostenida continua, y hoy en día esto está bastante
cuestionado, digamos, ¿no? Si por estas formas que tienen de aprender simultáneamente. Incluso yo te doy un ejemplo que ustedes lo pueden vivir como adultos, digamos, ¿no es cierto? Hoy en día con Internet hay mucha información que ya no tenemos una necesidad de aprender de un modo tradicional. Exacto. De manera tal que todo lo tenemos que tener en nuestra memoria almacenado. Hoy en día vos necesitas un dato y no hace falta que hayas estudiado todos los libros para tenerlo en tu memoria, sino que acudís a una memoria que nosotros llamamos expandida, que es la memoria que está presente en las redes, particularmente Internet, en donde ahí vos accedes al dato inmediatamente. ¿De acuerdo? Entonces esto implica que los procesos de formación, más que generar alumnos enciclopedistas que almacenan información, debemos formar gente en los procedimientos y en los métodos de adquisición de información válida y confiable. Claro. En las cuestiones cognitivas, ¿afecta de alguna manera las situaciones ambientales? Particularmente, por ejemplo, se ha podido avanzar en esto de descubrir si un joven, un chico, un adolescente que estudia aquí en la ciudad de Córdoba y tiene diferencias con alguien que estudia en otro tipo de lugar, de región, o, por ejemplo, comparando con Buenos Aires. Sí, mira, nosotros tenemos estudios al respecto, bastantes por haber evaluado estudiantes ingresantes a la universidad. Incluso yo he evaluado el ingreso a distintas carreras. Y te puedo decir que en principio hemos encontrado diferencias en la capacidad de aprendizaje de los jóvenes que han estudiado en Córdoba capital en relación a los que vienen del interior. Esto es, ni bien ingresan, se encuentran diferencias. Ahora, ¿qué pasa? Al año, cuando los volvemos a evaluar, los jóvenes que inicialmente venían del interior y quizás estaban en desventaja en muchos procesos de aprendizaje, vemos que después de un año se igualaron. ¿Me explico? Sí. Lo que quiere decir que esa desventaja inicial tiene que ver con la estimulación recibida y de ninguna manera habla de las capacidades reales de aprendizaje, porque claro, después se igualan, es decir, son los jóvenes terminan, digamos, apelando a la plasticidad, a la mayor estimulación, y el cerebro responde y se iguala exactamente. ¿Me explico? Por eso no podemos determinar que sea un factor de riesgo para tener problemas de aprendizaje o para guardar una diferencia de inferioridad en adelante. Carlos, y otra cosa, ¿no? Bueno, los resultados de algunas pruebas que evalúan la capacidad de nuestros adolescentes no son tan alentadoras. Y vos recién hablabas del tema de que, bueno, el sistema educativo de alguna manera tiene que cambiar con estos nuevos nativos digitales de alguna manera, ¿no? Porque de esta manera el sistema tradicional es como que hay una interfase que no corresponde a estos tiempos. Sí. Y eso, bueno, hay que cambiarlo urgente, o bueno, eso tiene que ver con la formación de los nuevos docentes, ¿no? Los nuevos cuerpos docentes, nuevos sistemas. Y sí, mira, lo primero que hay que entender es que para hacer un pasaje a nuevas formas de enseñanza hace falta formar recursos humanos en esas nuevas formas de enseñanza. ¿De acuerdo? Sí. Que es un poco el déficit que hoy tenemos. Tampoco vamos a cargar todo en los docentes. Digamos, esto es materia opinable, pero en mi opinión, digamos, los docentes de alguna manera son lo que han hecho con ellos los procesos de formación. Entonces, evidentemente, hay que diseñar, digamos, propuestas realmente adecuadas a las nuevas generaciones para que ellos puedan formarse e incluir nuevas propuestas. Y cuando digo incluir, en realidad me estoy refiriendo a que un docente tiene que ser capaz de enseñar con distintas metodologías, porque no todos los alumnos aprenden de igual modo.
Y siempre es bueno recordar que la función de un docente, sobre todo en la escuela primaria, que es la más crítica, la función es que el alumno aprenda, no enseñar exactamente. Ajá. ¿Me explico? Hay una diferencia muy grande. Nosotros en la universidad podríamos decir que nos podemos dar el lujo de enseñar, ¿no es cierto? Y que el alumno ya tiene elementos como para aprender por sí mismo. No es lo más ideal. Lo ideal es que uno enseñe, pero se preocupe por ver que el alumno aprende. ¿Hacia dónde se entiende puede orientarse el estudio, el desarrollo de la neuropsicología? La neuropsicología tiene distintas áreas, digamos. Nosotros hacemos investigaciones en el campo clínico, pero también tiene un área muy fuerte en el campo educacional, y hoy en día está penetrando distintas disciplinas, por ejemplo, hasta en el campo laboral. Por ejemplo, hoy en día para los procesos de selección de personal ya no solamente se investiga la personalidad y la estabilidad emocional de una persona, sino que los procesos de selección son claves en función de las demandas cognitivas que va a tener un trabajo. Por ejemplo, si vos vas a seleccionar a una secretaria que va a estar atendiendo múltiples llamados y teléfonos, tiene que tener una memoria operativa y una capacidad de organización importante, digamos, ¿no? O si vas a estar seleccionando un piloto de avión, un chofer o un policía, evidentemente va a tener que evaluar mucho la capacidad de inhibición o de resistencia a la interferencia, como los tiempos de reacción que tiene esa persona. Entonces, ¿qué quiere decir? Cada puesto de trabajo te define la demanda cognitiva y uno afina más la exploración. También la neuropsicología está teniendo mucha injerencia en el campo jurídico, en el campo criminológico. Digamos, hoy en día hay personas que vienen afectadas por distintos motivos, digamos, pero vienen afectadas en sus funciones y no siempre la conducta es la esperada. Entonces, bueno, hay muchas aplicaciones. En general, te podría sintetizar, las neurociencias están penetrando todas las áreas de la psicología en general. Está bien. ¿De acuerdo? Y ahí, en la Facultad de Psicología, ¿a dónde apunta la oferta académica en cursos, en actividades de extensión que están realizando? Mira, nosotros apuntamos, a partir de nuestra actividad de extensión, la oferta de posgrado apunta a formar y capacitar ya profesionales que estén aptos para evaluar todas estas funciones neurocognitivas y que a su vez también estén en condiciones de intervenir terapéuticamente, porque son dos cosas distintas. Una cosa es evaluar y determinar un diagnóstico, que esta suele ser en general la parte más fácil en todos los ámbitos en salud, digamos, ¿no? Aunque muchas veces la pesquisa tiene que ser muy fina, ¿no? Y hay que estar muy preparado, muy actualizado. Pero otra cosa distinta es cuando ya tenemos que hacer tratamiento, cuando tenemos que intervenir. Entonces hace falta otro tipo de capacitación y en este sentido nosotros también en los posgrados estamos ofreciendo cursos de terapia. Generalmente le damos la orientación cognitivo-conductual, pero integrado a neurociencias, porque hoy en día un psicólogo, digamos, es muy difícil que no contemple variables de este tipo, porque, digamos, para el espectro de las patologías son muy amplias, es decir, para darte una diferencia, una cosa es que a lo mejor vos, un oyente o yo podamos ir a terapia por distintos motivos, y otra cosa es cuando ya irrumpe la enfermedad que nos impide quizás trabajar, estudiar, vincularnos o simplemente disfrutar o sentir placer. Esto ya cuando implica enfermedad,
Acá muchas veces ya tenemos compromiso del sistema nervioso, entonces ya las intervenciones son de otro tipo. ¿Me explico? Claro. Y no me refiero solamente a la parte farmacológica, porque eso no es lo más destacado, pero sí considerar cómo funciona una persona, también desde el punto de vista neurocognitivo. Doctor Carlos Daniel Mías, director del Servicio de Neuropsicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Córdoba, le agradecemos por esta comunicación, este contacto con Ciudad Universitaria. Bueno, gracias a ustedes y que tengan felices Pascuas. Buenos días, igualmente. Igualmente. Hasta luego, buenos días. Si estás en Córdoba, estás en Ciudad Universitaria.